Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos a quienes nos acompañan en este maravilloso encuentro de la mujer en la escena teatral latinoamericana. En esta ocasión, bueno, tenemos el gusto, la dicha de que nuestro país invitado es Perú, que tiene una gran tradición en teatro y tiene exponentes, creadoras escénicas maravillosas. Y este día de este octavo encuentro de la mujer en la escena teatral latinoamericana, pues tengo el gusto de contar con dos hermosas mujeres muy trabajadoras, muy talentosas y que llevan el nombre de Perú sellado en su corazón, como hacemos todos quienes pertenecemos a nuestra querida Latinoamérica. Ellas son nuestra querida Silvia Majo y Sandra Muente. Yo les voy a comentar muy brevemente, pero de verdad brevemente, lo que se dedican estas maravillosas mujeres, ya que lo importante pues es escuchar lo que vamos a platicar en este encuentro. Nuestra querida Silvia Majo, bueno, ella es actriz, ella es maestra en teatro, en artes escénicas por la UNIR, recientemente terminó los estudios de maestría, es actriz de cine, teatro, televisión, galardonada por haber trabajado en diversos cortometrajes y también series importantes que incluso se han presentado en plataformas como Netflix. Entonces Silvia es súper querida. Muchas gracias Silvia por estar aquí. Y nuestra querida Sandy Muente, que bueno, ella es coach vocal, cantante maravillosa, que tiene una nueva producción, que está duro en las redes sociales. Ella también es maestra en teatro y artes escénicas por la UNIR, que igual recientemente se ha titulado. Y bueno, tiene una experiencia en teatro musical bastante amplia también y prácticamente su trabajo también se radica en la docencia. Entonces ella, todo su quehacer teatral también se ha basado en compartir esto que es el teatro, lo que ama, con sus alumnos y pues compartir también con colegas. Muchísimas gracias, Andy, por estar aquí. Y bien, empecemos esta charla. Es un conversatorio, prácticamente pues platicando acerca, que nos comenten, si quiere empezamos con la maestra Silvia, acerca del tema del encuentro, que es sobre las identidades, ¿no? Aquí estamos hablando del teatro regional yucateco, pero bueno, en Perú tenemos una tradición igual como las Yuyashkani, que tú has tenido oportunidad de trabajar con ellas, ¿sí? Sí. Entonces, si nos pudieras contar esta identidad en el teatro, cómo la abordas tú desde tu trabajo y cuál es la perspectiva, cuál es la visión, cómo se maneja ahí en Perú desde lo que haces. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por la invitación, Ana. ¿Qué tal, Sandrita? Qué lindo encontrarnos. Y gracias a la virtualidad, ¿no? Podemos atravesar fronteras. Sí, mira, tengo la suerte, la gracia de haber trabajado en teatro, en cine, en televisión, y justo estoy haciendo actualmente televisión en una novela. Estoy también haciendo teatro, la otra semana estrenamos, y también estoy haciendo cine. Terminando la temporada viajo a Puno a grabar una película. Y estoy coacheando también, gracias a la virtualidad, a unos actores quechuas y aymaras que van a trabajar en la película. Por ahora lo estoy haciendo virtualmente, luego ya terminando mi temporada voy para ya hacerlo presencial, ¿no? Sí, el rol de la mujer es muy importante, ¿no? Eh, vamos a, digamos, vamos a regresar a los 70, por ahí a los 80. Eh, si hablamos de la región andina, eh, donde hay teatralidades, donde siempre han habido teatralidades, porque el teatro viene de lo ritual, ¿no? De las danzas. Entonces, quisiera hablar sobre Paucartambo, en el Cusco. Eh, Allí, por ejemplo, hay una, eh, digamos, pongámoslo así, es teatro, teatralidad, pero es teatro, ¿no? Hay todo un guión ahí en Paucartambo, ¿no? Sobre, sobre un problema que hubo hace muchos años entre los collasuyos y los santisuyos por la pelea de una virgen. Entonces, cada año teatralizan este evento, ¿no? Pero por ahí por los 70, por los 80, no participaban las mujeres, era prohibido. Y poco a poco la mujer ha ido ganando espacio y ahora ya participan mujeres, ¿no? Así como muchas danzas también, y sabemos
que la danza es un teatro, ¿no? No se danza por danzar, siempre están representando la cosecha, la siembra, ¿no? Siempre hay una representación, hay una teatralidad en la danza, ¿no? Entonces la mujer ha ido ahí ganando espacios, ¿no? Todavía hay situaciones donde la mujer está prohibida, como en la fiesta del Joyuriti, ¿no? Eh, por ejemplo, hay mujeres que se visten de pablucha, que es un traje como simulando a una alpaca, y la mujer puede, digamos, subir a la cima sagrada, digamos, del Joyuriti hasta cierto nivel, pero no puede ir hasta arriba, hasta el nevado, ¿no? Todavía hay eso, ¿no? En ciertos pueblos todavía hay danzas representativas donde la mujer no puede participar, ¿no? Igual la danza de tijeras, que es emblemática también. Eh, Antes no lo podían hacer las mujeres, pero no sé si por los 80, creo, yo me olvidé el nombre, de una mujer que incursionó en la danza de tijeras, se rebeló. Y ahora ya tenemos muchas mujeres danzantes de tijeras también, ¿no? Entonces, también me gustaría hablar sobre el cine peruano, ¿no? Eh, si uno piensa en ese momento, ¿cuáles son las protagonistas mujeres? Van a ser poquitas. Por ejemplo, a mí ahorita se me ocurre Juliana, ¿no? Eh, Después hay otra película de Marian Aid y no me acuerdo más. Bueno, últimamente está también Patricia, eh, también una gran actriz, ella también acaba de hacer un protagónico, y creo que está grabando otra película protagónica en la selva, también una película de Dorian Fernández, pero hay pocas, ¿no? Entonces, por ahí debemos de ir, ¿no? De que las mujeres debemos de ganar más espacio en el cine, ¿no? También, de tener un rol protagónico, ¿no? Y no solo eso, también las mujeres están ganando espacio como directoras de cine, como directoras de arte, como ya no sería Boomman, sino Boom Woman, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, y también para hacer roles protagónicos de mujeres de la historia que han participado en la independencia de nuestro país, ¿no? Después puedo seguir hablando ahora que Sandrita nos diga algo. Claro que sí, Silvia. O sea, lo que nos estás platicando viene mucho la reflexión, ¿no? Porque, bueno, hay que tomar igual la base de estas historias que son escritas quizás desde una visión masculina, ¿no? Será que por eso las protagonistas mujeres todavía no se ven tantas protagonistas como tú dices, estas mujeres de la independencia en Perú. Quizás tendríamos que mirar hacia las escritoras, hacia las guionistas, ¿no? ¿Qué tan el acceso, ¿no? Si tú me estás diciendo que todavía hay como ciertas zonas, ¿no? En donde las actrices no pueden subir, ¿no? Lo que nos estás contando ahorita, no tienen ese acceso esa parte ritual, pues tendremos que tener en el análisis qué tanto está permitido o qué tanta accesibilidad hay de la mujer guionista, la que escribe, finalmente la que toma el papel para decir, aquí hay una historia de mujeres y vamos a presentarla, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, Sandy, lo que nos ha platicado la maestra Sid? A mí me encanta. Primero, muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir contigo y con toda la gente que nos está viendo. Gracias por el interés y por tener a Perú como invitado. Y a mí me encanta todo lo que está contando mi querida Silvia porque sí es muy cierto y desde nuestras formaciones como artistas nos lo cuentan nuestros maestros y si tienes la oportunidad de viajar a diferentes lugares del Perú, te vas dando cuenta de cómo son las realidades culturales de cada comunidad. Y es muy interesante ver las diferentes brechas que hay, ¿no? Estamos en el mismo territorio, en el mismo tiempo, en el mismo año, y siguen habiendo cosas que se arrastran de muchísimos años atrás, o cosas que van evolucionando también y cambiando, no sé si para bien o para mal, porque también creo que una parte de este tema de la identidad es justamente cómo se construye a partir de qué conservas y que también dejas ir y que reescribes, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo para mí, por ejemplo, es un poco doloroso como una mujer, digamos, de este siglo y bajo mis pensamientos actuales, pensar por qué a una mujer ya no, o sea, no la dejarían participar de algún ritual o de algún hecho escénico,
¿por qué? ¿No? Y es lo que hasta ahora sucede y es simplemente un tema de, bueno, así se maneja, así es, y no tenemos cómo juzgarlo, simplemente es algo que tenemos que seguir observando para revisar si es algo que en algún momento pueda cambiar sin perturbar la identidad o la cultura de una comunidad, ¿no? Que me parece a mí algo importante y respetuoso también. Entonces, yo siento que las artes nos permiten conectarnos con esto que va desde nuestra historia. Para mí la identidad, tengo una manera muy personal de verlo. Tal vez haya gente que está de acuerdo conmigo, tal vez haya gente que no, pero creo que se sostiene como en 4 columnas. Una primera columna vendría a tener que ver con nuestros ancestros, con quiénes son ellos, quiénes fueron, dónde crecieron, cómo se asentaron en un espacio físico, geográfico y cultural. También hay otra que es donde nosotros nacimos, donde crecimos, donde nos desarrollamos, donde encontramos nuestras influencias, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes haber nacido en un país y haber migrado a otro desde muy chico o tener esta pluriculturalidad porque tus papás viajan mucho, entonces vas agarrando de los diferentes lugares donde vives, te vas adaptando a las culturas. En mi caso, por ejemplo, yo nací en tierra mexicana, yo nací en México, Distrito Federal, pero mis papás son peruanos y mi cultura siempre ha sido 50-50, ¿no? O sea, aprendí mis tradiciones mexicanas de muy chiquita, pero también aprendí mis tradiciones peruanas muy chiquita y he pimponeado en los lugares donde he vivido. Y hasta ahora pimponeo, voy mucho a México, pero mi lugar de residencia es Perú. Después de estas 2 columnas que tienen que ver con ancestros y dónde nosotros nacimos y dónde crecimos, creo que una tiene que ver con también cómo desarrollamos nuestra personalidad y nuestra psicología internamente en nuestro núcleo familiar, en nuestro núcleo como amigos, con la gente que nos rodea. Y luego está este otro lado que es como lo que aprendemos, ¿no? La 4 columna es lo que aprendemos académicamente o de las experiencias que tenemos en la vida o de las decisiones que tomamos, donde al final esto no me gusta, esto que aprendí, lo quiero desaprender, esto que me identificaba ya no me identifica, porque el ser humano va evolucionando con el tiempo también. Entonces creo que son como 4. Podrían haber muchas más patas de esta mesa, pero creo que son como 4 principales y luego las pones las confrontas con tu vida y con lo que piensas en escena. Y los artistas escénicos tenemos la bendición de poder vivir muchas historias, de encarnar muchos personajes y de pasar por diferentes espacios. Entonces creo que es bonito entender e investigar de dónde venimos y de dónde vienen los demás para poder realizar y crear nuevas identidades también. No solamente mantener la que tenemos como una herencia, sino ir creando, ir viendo desde dónde las mezclas culturales pueden ayudarnos a crear. Y a mí me pasa desde el teatro musical, ¿no? En el teatro musical aquí en el Perú, al inicio se hacían puras obras de Broadway, ¿no? O sea, sabías que aquí venía Broadway con todo y desde La novicia rebelde, El jardín secreto, Broadway Chicago, The Heights, todo lo que se podía poner, digamos, Denise Gos Preludio, que es la pionera en teatro musical en el Perú, y luego vienen varias otras compañías que empiezan a hacer teatro musical, siempre eran títulos extranjeros que reventaban taquilla en Lima, súper centralizado. Casi no se salía y casi no se lleva. De hecho, tenemos dificultades de presupuesto para poder armar los musicales grandes y llevarlos a diferentes espacios del Perú, que es algo que nos encanta cuando nos invitan a diferentes ciudades y se puede dar, pero son muy, muy pocas las veces. Pero después de muchísimos años, te estoy hablando de que recién en el 2015 es que estas compañías empiezan a mirar hacia lo peruano, lo nuestro, a ver qué podemos sacar de aquí, cómo podemos empezar a escribir musicales que tengan que ver con la música afroperuana, la música andina, mezclar conceptos de nuestra cultura chicha, mezclar conceptos de nuestra cultura de la costa, y entonces empiezan a generarse musicales. No sé, por ejemplo, el musical 2015 era un musical de revista, de muchos musicales del mundo, pero luego tienes un mix afroperuano. Y después viene el musical Honor a Chabuca Granda, nuestra maravillosa compositora, escritora, es una mujer maravillosa, emblema latinoamericano, y se hace una obra de ella, estuvimos en esta obra también. Después se hace Todos Vuelven, un musical para el Perú, donde también rescatamos muchos temas de diferentes autores, compositores, músicos peruanos y contamos la historia de nuestra independencia, la conquista. Y la última versión de Todos Vuelven, que fue este año, la hicimos un poco trayéndola hasta esta época también.
Y luego, por ejemplo, otra compañía de los productores hizo Pantaleón y las visitadoras del libro de Vargas Llosa y de la película que también se hizo. Entonces ya se está empezando a hacer un mundo de musicales que también tienen este concepto peruano. Ahorita se va a estrenar La Mariscala, que también lo está haciendo un equipo maravilloso de gente que también habla acerca de la independencia y de todos estos personajes maravillosos que existieron. Entonces creo que es algo que vamos construyendo desde las distintas identidades que tenemos. Y con eso les doy el pase para lo que quieran seguir hablando. Anita, Sí, dígame. sí, mencionó una palabra, Sandra, sobre evolución, ¿no? Eso me trajo a la mente un incidente que hubo aquí en el Perú eh, con una obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Esa obra se hacía con dos personajes, una mujer, Ximena Arroyo, y Manuel Calderón, los grandes amigos. Y, y era genial porque Ximena hacía el papel de un varón, ¿no? Como son los personajes de Esperando a Godot. Pero, y fue una temporada exitosa, ¿eh? Fue antes de la pandemia. Pero luego quisieron hacer una segunda temporada y ya no le dieron el permiso, ya no permitieron de que una mujer haga ese papel. Fíjate, entonces ahí ya no hablaríamos de evolución, sino de involución, ¿no? No dieron el permiso a los representantes de Samuel Beckett para que Ximena Arroyo, una gran actriz y justo compañera con la que estoy compartiendo tablas ahorita en la obra que vamos a estrenar en la otra semana, ya no le dieron el permiso, ¿no? Entonces, por ahí también, si estamos hablando de identidades, de identidad de la mujer en el teatro, también es casi una denuncia, ¿no? Ayer justo hablábamos con mis hijos, tengo un hijo actor, creo que ya te conté, mi Gabriel G, y hablábamos sobre eso, ¿no? De por qué como mujer no podríamos hacer un Hamlet. Acá hay un teatro donde se quiso hacer un tranvía llamado Deseo, con el protagonista una mujer, y tampoco dieron el permiso, no le permitieron, ¿no? Y eso ha sido hace poco, ¿eh? Hace poco. Entonces, ¿por qué nosotros ceñirnos? Si en el teatro somos todopoderosos, en el teatro podemos hacer todo, podemos representar a un animal, podemos representar a un apu, podemos representar todo. ¿Por qué las mujeres no podemos representar a estos personajes maravillosos de la literatura, de la dramaturgia? Como te digo, ¿por qué no podría ser un Hamlet, una mujer? Y no digo vestirse de hombre, ¿eh? Sino adaptarlo al lado femenino. ¿Por qué no? Hubo un escándalo, te cuento, cuando se quiso hacer un tranvía llamado Deseo con este personaje femenino, hubieron muchas críticas. Y yo estaba feliz, ya quería verlo, ya que empiece, ¿no? Porque esto sería un gran paso, pero no hubo el permiso. Entonces, allí por ahí debemos de ir, por ahí debemos de rebelarnos, de ponernos fuertes, de que haya más dramaturgia femenina, ¿no? De que nos dé esos papeles, y no solamente en el teatro, en el cine, ¿no? Que haya más protagónicos. Al comienzo seguramente van a llover mil críticas, como todo, pero es bueno dar el primer paso, ¿no? Yo creo que esa es una lucha y por ahí debemos de ir, Anita. Sí, estoy, Nos juntamos y de hacemos algo. juntarnos. La realidad es de que, como dice Sandy, en estas columnas interesantes que nos ha planteado, ¿no? De los ancestros, de donde crecemos, nos desarrollamos, de esta personalidad, de lo que aprendemos y desaprendemos también, ¿no? Muchas veces tenemos ciertas influencias que luego al transcurso de nuestra vida, de nuestro desarrollo, vamos desaprendiendo también muchas cosas. Y Y qué difícil es desaprender, es muy difícil, y de yo creo construirse, es de muy difícil. construirse, exactamente, Silvia. Entonces yo creo que ahí está el tema de decir, no, esta obra no la vamos a montar porque el original está escrito de esta manera. Ok, respetemos el momento, el tiempo en el que fue concebido, escrito por él, el dramaturgo, pero entonces yo creo que ahora sí es como el reto también de nosotras mujeres, de las escritoras, poetisas, cuentistas, dramaturgas, de todo, investigadoras, historiadoras, que es el pretexto para venir y tomar las historias y escribirlas y decir, bueno, entonces no puedo por derechos, porque etcétera, etcétera, pero
pues ahora pues vamos a hacerlo nosotras, escribir y exponer esta parte también de la historia, de nuestra historia, como dice Sandy también, y como has comentado tú, de estas mujeres importantes de la independencia, ¿no? Por ejemplo, en Perú, que ya se están haciendo estos musicales, y eso no es exclusivo en Perú, aquí en México, bueno, en Mérida se hace mucho musical también, pero de obras también que vienen de fuera de Estados Unidos, ¿no? Que a todos nos encantan, que las cantamos, las coreamos en The Heights, La novicia rebelde, bueno, todas nos conocemos las canciones de Mary Poppins y todo eso, pero también es importante esta creación de estas obras originales, ¿no? Bueno, aquí en México está pues Mentiras, que es la musical que se me viene a la mente, son 4 protagonistas que giran alrededor de la historia de un chico, ¿no? De este personaje. Y yo creo que es ir explorando también estas áreas de oportunidad que tenemos para seguir descubriendo nuestra identidad. ¿Y ustedes cómo la han trabajado? ¿Cómo sienten el Perú en su entorno? ¿No? Porque hablamos de Perú que tiene una riqueza cultural enorme con sus problemáticas, cada región, ¿no? Cada manera de expresar el teatro o el arte, pero ustedes cómo lo han asumido y compartido, ¿no? Porque el teatro no solamente es yo en el escenario, yo escribiendo, yo como solo yo, sino el teatro es compartir, ¿no? Entonces, asumirse como mujer en el teatro en Perú y compartir, cómo lo asumen, cómo lo llevan a cabo, amigas? Fuerte, 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 fuerte. Silvia, tú dale primero. Ay, como quieres. Sí, bueno, tengo la suerte de estar haciendo bastante teatro desde que regresé al teatro, ¿no? Casi estoy haciendo teatro sin parar, porque ni siquiera la pandemia me detuvo. En la pandemia empecé a trabajar justo con Gabriel, que me dirigió en una obra, y lo hice, ¿no? Vía Zoom. Pero aparte empecé a trabajar también en la escuela de interpretación de España de Jorge Inés, ¿no? Empecé a estudiar ahí. Bueno, ya estudiaba con él desde el 2018 y iba a ir a España justo con Gabriel, pero empezó la pandemia y lo hicimos virtual los dos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que para mí el teatro es político. El teatro es como una trinchera donde nosotros podemos gritar, levantar nuestra voz, denunciar, ¿no? Básicamente me gusta ese tipo de obras que entretienen, educan, enseñan, y eso se necesita, ¿no? Y yo sé que siempre escucho a veces a mis compañeros que dicen, no, yo no estoy para enseñar a nadie, para educar a nadie, yo solamente actúo, pero no, en el fondo siempre estamos diciendo algo, ¿no? Diciendo algo que sirve. Y, por ejemplo, ahora estoy en una obra de teatro que habla sobre el clasismo, ¿no? Y de manera muy cómica, pero es muy fuerte. Aquí en Lima, uf, el clasismo es muy fuerte. Y ahora que he estado trabajando en Puno, desde abril he estado viviendo allá, de abril a julio, y luego estoy yendo y viniendo también, como te digo, por ese trabajo que tengo de coach de actores. Justo hablábamos de eso, ¿no? Me decían, pero tú eres limeñita, pues, tú eres limeñita. O sea, y yo le digo, ya, ¿a qué te refieres con limeñita, no? Que ustedes se creen superior a nosotros. Y eso es algo muy fuerte, ¿no? Y yo le dije, mis raíces son andinas. Y yo creo que las raíces de todos los limeños son andinos. Es muy difícil encontrar a un limeño que tenga padre limeño, madre limeño, y ese padre limeño no tenga raíces andinas o raíces de la selva. Es muy difícil eso. Entonces sí me afectó mucho, de verdad, me afecta hasta ahora recordar que me hayan dicho eso. Tú eres limeñita, ustedes se creen superiores y es muy difícil trabajar con alguien que siente esa pequeña o gran aversión hacia ti por dentro, que a lo mejor es inconsciente, ¿no? Entonces sí se me hizo un poco difícil trabajar con algunas personas que pensaban así allá. Entonces les hablé de que siempre pensé que más bien ellos eran los superiores. Mi padre es cusqueño, mi madre se ha criado en el Cusco,
nació en el norte, pero se crió en el Cusco, y es una mujer de campo, mi padre también, entonces tienen una sabiduría enorme, y sin campo no hay comida, y sin campo no hay vida. Entonces yo le decía, no, los superiores son ustedes, nosotros, si nos mandan al campo no sabemos nada, nos morimos de hambre sin ustedes, ¿no? Sin sus ríos, sin el río que cuidan y que defienden, y que muchas veces hay muertes, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí. Perdóname que te interrumpa, pero me parece algo precioso lo que estás diciendo porque hay que empezar a abrir ojos. Siento yo que nuestro país está como con muchas heridas muy grandes y está muy dividido. Estamos viviendo un momento en el que estamos muy divididos, pero también es algo que se ha hecho políticamente así. O sea, hay gente a la que le conviene la división. Este lema, divide y vencerás, ha sido aprovechado por muchísima gente que ha tenido que trabajar por el bienestar de nuestras comunidades y de nuestras ciudades. Y es cierto eso que dicen en muchos lugares, pero yo creo que en nuestro mundo y en Latinoamérica, no solamente en el Perú, no solo está lo andino, está lo afroperuano, están las diferentes culturas orientales, todos, dice el dicho aquí, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y aquí yo no conozco y no creo que exista ya un pura sangre de el árbol de la mamá, el papá, el primo, el tío y el que se juntaron. O sea, ya, ya vivimos una época en la que todos tenemos de todo en nuestra sangre y empezar a pensar que una cultura es superior a la otra, porque me parece a mí que es, en lugar de unir, desune, ¿no? Porque como genera más prejuicio, y el prejuicio es lo que hace que haya tanta poca evolución y como decía yo, que no nos permitamos avanzar hacia adelante. Y no hablo de una evolución, ay, estamos evolucionados y nos creemos superiores, no, de una evolución en conjunto, de una evolución espiritual, mental, humana, artística. Y qué duro que hayas vivido esto, mi querida Silvia, y que se vive en nuestro país y que creo que ahora es lo que hace que sea más difícil aún empujar todos juntos este auto hacia adelante, porque hay mucha gente que quiere jalar para su lado y este ego tan difícil de manejar hace que las cosas no permitan esto, pero creo que también como mujeres tenemos esta sensación de tribu, de protección, de poder llevar adelante Eso, como eso, manada, como eso. leonas, van juntas y trabajan. Eh, eso, Exactamente. exactamente, eso Sí. pienso, ¿no? En el teatro debemos hacer eso. Como mujeres debemos juntarnos, debemos protegernos, porque sí existe el machismo en el teatro, existe el machismo en el cine, por supuesto. Entonces debemos cuando una mujer da su voz de protesta, entonces las otras mujeres deben de protegerla. Y los hombres también, por favor, tenemos que deconstruirnos para poder seguir trabajando, pero no nos amilanemos ante un hombre machista, un hombre que se quiere poner frente a nosotros como si fuera superior, porque habla más fuerte, porque tiene más fuerza. No, 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 nosotros somos más fuertes del tamañito que seamos y unidas lo somos más. Así es. Entonces, y quería hablar sobre Nuna rapidito. Nuna Cine es un grupo de mujeres cineastas del Perú que se han unido y si entran a su página, también ahí se pueden ir adicionando más mujeres. Eso es digno de repetirlo, ¿no? Y se puede repetir en varios países. Quería hablar sobre eso, pueden entrar a su página. Yo no pertenezco por si acaso, pero me ha Pero es bueno. encantado Pues es, descubrirlo, sí. muchas gracias. Pues es que ya vamos a ir cerrando la sesión, que ha sido muy enriquecedora. Tendremos que tener una segunda parte y si ya tenemos muy poquito tiempo para poder seguir conectadas. Yo creo que ha sido una charla maravillosa en donde han expuesto cosas importantes. ¿Quieren dejar un mensajito ya final para quienes nos están escuchando de un minutito cada quien, por favor? Adelante Ahora para comienza cerrar. Sandra, pues. Yo estoy feliz. Esta conversación creo que tiene muchísimo más para dar porque hay tantas cosas que podríamos comentar acerca de todo esto que son valiosísimas. Gracias a ti, Miani, por invitarnos, gracias a la gente que nos ha escuchado y que sigue moviendo estos maravillosos espacios. Y yo, desde mi punto de vista, creo que lo que nos va a salvar, y puede sonar muy romántico, pero, o la ilusión y ingenuo, pero yo creo que lo que nos va a salvar es escucharnos y aprender realmente a amar al otro y amarnos a nosotros y a respetarnos como comunidad. Creo que eso es importante. Y amar todo, hasta lo que no nos gusta, hasta lo que nos resulta diferente, porque eso nos va a permitir jalar esto hacia adelante
y hombres, mujeres, somos todos parte de una comunidad, ¿no? Entonces, el hecho de también ser mujeres fuertes no quiere decir que los hombres tengan que tenernos miedo o que, ya llegaron estas, sino desde un lado de, ven, únete conmigo, únete a mí y seamos juntos parte de una nueva masculinidad, parte de una nueva feminidad, parte de una nueva identidad. Esto es lo que yo creo. Gracias, gracias eternas. Bueno, lo último que quisiera decir es que mujeres actrices, únanse, unámonos, no esperemos que nos estén llamando para hacer una obra, para crear. El teatro se puede hacer en la calle, el teatro se puede hacer en un cerro para poblaciones de escasos recursos económicos o de pobreza extrema. Allí nos necesitan, vayamos por ahí. No, el teatro comenzó en la calle. Entonces, mujeres, podemos hacer eso. Vamos a una plaza, hacer teatro de protesta, unámonos, creemos guiones, juntemos nuestros cuerpos para crear. Y eso es lo que quisiera decir, nada más. Muchísimas gracias, bravo. Y no es solamente una vista de, el feminismo, ¿no? O simplemente es hacer sonar nuestra voz, simplemente. Y que la voz existe, la voz está, muchas veces no la quieren ver, no la quieren escuchar, ¿y por qué otra vez las mujeres? No, aquí estamos. Nos vean o no nos vean, aquí vamos a estar, y estos espacios precisamente existen porque hay una necesidad. El día que deje de existir es porque ya lo logramos, y ese día vamos a empezar a de verdad a sentir esta equidad entre géneros. Mientras todavía existan, es porque todavía hace falta y hay carencias. Esa es una realidad. Yo me despido, le agradezco profundamente a Silvia Majo, a Sandra Muente por estamos de mañana, la verdad es que es una mañana del día 23 de septiembre que estamos haciendo esta grabación con muchísimo cariño para todos ustedes. Síganlas en sus redes sociales, Silvia Majo, Sandra Muente, maravillosas actrices, maravillosas personas, y los invitamos a que nos sigan acompañando en este encuentro y nos vemos próximamente. Les mandamos un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí. ¡Y viva México! ¡Viva el Perú!